tema o un proceso de la naturaleza en un modelo matemático planteado en forma de una ecuación diferencial. Y las ecuaciones, pues las más sencillas son las ecuaciones de orden 1. Aún así, no quiere decir que todas las ecuaciones de orden 1 vayan a tener solución, pero pues esas serían las más sencillas. Entonces vimos el caso de una ecuación que nos describe un proceso en donde el cambio en la variable de interés es proporcional a la variable misma. Y es el caso de esta ecuación que tenemos aquí subrayada, ¿no? Esta ecuación que tenemos aquí nos dice, esta es una ecuación vista desde un punto de vista puramente matemático. Pues esta es una ecuación diferencial de orden 1 lineal, separable, y que ustedes encuentran la solución ya de una manera prácticamente automática. Saben cuál es la solución. Esta ecuación o una ecuación como esta sirve para hacer el modelamiento bajo algunas condiciones de procesos en donde una variable de interés que nos describe el proceso, pues se encuentra, porque esto es algo que se extrae de la observación, se extrae de los experimentos, se observa que hay cierto tipo de procesos en donde el cambio en la variable, es decir, la derivada, el cambio en la variable por unidad de tiempo, unidad de espacio, dependiendo del fenómeno que estamos describiendo, pues es proporcional a la variable misma. Y entonces hay fenómenos como el que discutimos la vez pasada, que se refiere al crecimiento de algún cultivo celular, por ejemplo, o el decaimiento de sustancias radioactivas que se comportan de esta manera. Es decir, que la razón de cambio, la rapidez de cambio o la velocidad, si le quieren llamar, es proporcional a la variable misma. Entonces hay una constante de proporcionalidad que nos permite escribir una ecuación como la que está aquí, o como la ecuación 3.1, que es la misma. Entonces, esto nos permite, ¿no? Esta ecuación 3.1, pues es la ecuación que describe ese tipo de fenomenología. Y entonces, desde un punto de vista matemático, si esta constante K es positiva, entonces nos dice esta ecuación que la solución de esta ecuación diferencial es una función que crece exponencialmente. Si la constante de proporcionalidad es negativa, entonces, o la razón de cambio es negativa, ¿no? Que la escribimos de esta forma, ¿no? Con un menos K, con K positiva, entonces es una función que decae exponencialmente. Y ejemplos de fenómenos que ocurren de tal manera que se pueden plantear de esta manera, pues hay muchos. Entonces vean ustedes, esta ecuación se escribe así. Aquí vamos a empezar a utilizar un lenguaje o una referencia al término homogéneo de una manera diferente a como lo vimos en los ejemplos que vimos antes de ecuaciones homogéneas.
porque son homogéneas en un sentido diferente. Las ecuaciones diferenciales homogéneas que hemos visto hasta ahora, pues se refieren a que si el espacio XY, ¿no? Imagínense, tenemos el espacio XY y lo estiramos de manera uniforme en las dos direcciones, o lo encogemos. Cuando escribimos una variable, un número, no recuerdo qué variable se utilizaba, pero creo que era una variable lambda por X y lambda por Y. No creo que es la letra T. Bueno, no importa. Pero si hacemos un escalamiento en las dos direcciones, con la misma escala o con el mismo factor de escalamiento, es como si estiráramos o encogiéramos el sistema, pero todo a la vez. Y lo que nos dice una ecuación homogénea es que si lo estiran o encogen el espacio, las cosas no cambian, están igual que si no se hiciera nada. Entonces es un tipo de homogeneidad. Es homogéneo el sistema en ese sentido. Aquí vamos a utilizar de ahora en adelante, excepto en ese caso, nos vamos a referir a las ecuaciones homogéneas, a una ecuación como la forma de la ecuación 3.1. ¿Qué es lo que nos dice o cuál es la propiedad de esta ecuación 3.1? Pues que las derivadas de la variable de interés y la variable misma, ¿no? Aquí podrían aparecer la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, etc. Entonces, si las derivadas y la función de interés todas se colocan del lado izquierdo de la ecuación y esto es igual a 0, cuando es igual a 0, entonces decimos que la ecuación es homogénea. ¿Okay? Entonces esta es una ecuación homogénea, es una ecuación lineal, es una ecuación de orden 1, o si lo quieren en el orden inverso, es una ecuación diferencial de orden 1, lineal, la derivada y la función aparecen a la primera potencia, y si pasamos todos los términos que tienen a las derivadas y a la función de un lado de la ecuación, y esto es igual a 0, como es este caso, entonces esa ecuación es una ecuación homogénea. ¿Okay? Entonces el término homogéneo lo vamos a utilizar ahora en este sentido. Es una ecuación homogénea. Si estos términos que contienen las derivadas y a la función no fuera igual a 0, sino aquí podría ser alguna función, en este caso de la variable independiente t, ¿no? Si esto fuera una función de t, donde esa función de t pues puede ser una constante, ¿no? Puede ser algo simplemente t o una función de t, complicada, sencilla, una constante, lo que sea, pero si esto no es igual a 0, entonces la ecuación sería no homogénea. Homogéneas es igual a 0, no homogénea. Ok, bueno. Entonces, describamos otro proceso en donde se puede describir o se puede plantear la descripción de este proceso en términos de una ecuación diferencial de orden 1. Bueno, este modelo lo vimos en Física 1, no se explicó de dónde venía, ni cómo era, ni por qué era así, pero vimos en algunos ejemplos este problema de cómo se llega un cuerpo llega a la temperatura del medio ambiente cuando hay una diferencia de temperaturas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una taza de café
de té que está a una temperatura más alta que la temperatura del medio ambiente, y lo calientan lo que van a calentar y luego lo ponen ahí en el medio ambiente, ¿no? ¿Qué tan rápido se enfría? Bueno, y aquí en este término que se enfría, pues qué tan rápido llega a la temperatura del medio ambiente. Y entonces, pues la descripción de esto se le conoce como la ley de enfriamiento de Newton. Y es una expresión bastante sencilla. Entonces, lo que nos... se llama del enfriamiento, pero podría decir, la ley de Newton del equilibrio termodinámico, porque lo mismo sirve para ver algo que está frío, ¿no? Imagínense que tienen un cubo de hielo que sacan del refrigerador y lo ponen a temperatura ambiente, y la pregunta es, ¿qué tan rápido esa agua que está congelada alcanza la temperatura ambiente? Muy bien, pues entonces se plantea aquí el planteamiento de cómo este proceso ocurre, pues se extrae de la experimentación. O se propone, también dicen, pues, ¿y qué tal si es así? Se propone y se resuelve el problema, si es que se puede resolver, y entonces lo que resulte, pues va a ser comparable con lo que salgan los experimentos. Y si coincide, pues uno dice, pues se valida el modelo, si es capaz de reproducir lo que se ha observado, lo que se sabe que tiene que pasar, y también hace predicciones sobre lo que pasaría en otras condiciones, y si se cumple, pues entonces el modelo de alguna manera se valida. Pero entonces lo que nos dice este modelo de Newton del enfriamiento es que si uno pone en contacto un cuerpo que tiene una cierta temperatura, lo pone en contacto con el medio ambiente que está a una temperatura diferente, uno se pregunta qué tan rápido llega ese cuerpo a la temperatura del medio ambiente, ya sea que el cuerpo esté a una temperatura mayor que la temperatura ambiente, o que esté a menor temperatura. Va a tender a equilibrarse termodinámicamente. Entonces, la propuesta es que la rapidez, ¿no? Aquí está, que la rapidez con la cual cambia la temperatura del cuerpo, de ese cuerpo que está a una cierta temperatura y se deja equilibrar con el medio ambiente, sea proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente. Entre más grande sea la diferencia, pues la rapidez va a ser mayor en magnitud. Si la diferencia es muy pequeña, pues entonces la rapidez va a ser pequeña. Y entonces es proporcional a la diferencia. Y esto quiere decir que hay una constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad. Y la razón de que haya un menos aquí es, otra vez, pues se extrae del experimento, ¿no? Uno sabe que si pone un cuerpo a mayor temperatura que el medio ambiente, pues la temperatura del cuerpo va a tender a la del medio ambiente, y eso quiere decir que la temperatura del cuerpo va a disminuir. O sea, la rapidez tiene que ser negativa. Y entonces,
si la rapidez es proporcional a la diferencia, escrita de esta manera, donde esta es la temperatura del cuerpo en algún instante, y esta es la del medio ambiente. Si es mayor, pues esta diferencia es positiva, pero la temperatura tiene que, la razón tiene que ser negativa. Así que por eso le ponemos este menos para considerar que esa constante de proporcionalidad sea positiva, ¿no? Esta constante de proporcionalidad, que es una constante que depende de la materia de la que esté hecho el objeto, qué tan buen conductor del calor sea. Si es buen conductor, pues entonces se va a equilibrar muy rápido. Y si no es buen conductor, pues entonces no se va a equilibrar más lento. Del calor me refiero. Y por el contrario, si es un cuerpo que está a una temperatura menor que el medio ambiente, entonces la temperatura del cuerpo va a subir hasta alcanzar la del medio ambiente y por lo tanto la rapidez debe de ser positiva. Entonces, si este es menor que la temperatura del medio ambiente, pues esta parte es negativa y con este menos se hace positiva. Entonces, esta es la razón del signo menos aquí. Y la expresión, pues para o sea, la forma de expresar matemáticamente este razonamiento. ¿Cuál es el razonamiento? Pues decir que proponer que la razón de cambio de la temperatura para este tipo de situación que acabo de escribir, pues es proporcional a la diferencia de temperaturas entre el objeto y el medio ambiente. Y entonces, eso puesto de forma matemática, pues es esta ecuación que está subrayada. O bien, vean ustedes, aquí aparece la temperatura, que es la variable de interés. Con este menos k lo pasamos para donde está la derivada y entonces esta ecuación la escribimos de esta manera, en donde tenemos, no recuerden aquí, tenemos la derivada de la variable que estamos buscando, la función, tenemos la función misma y todo lo que depende de las derivadas o de la función están del lado izquierdo y lo que no depende de la función y de sus derivadas está del lado derecho y es un término que no es cero. Entonces, esta ecuación es una ecuación diferencial de orden 1, lineal, ¿no? Tanto la derivada como la función aparece a la primera potencia, y esta suma está igualada a algo que no es cero. Entonces, esta es una ecuación diferencial de orden 1, lineal, no homogénea. No homogénea. Que esta parte no sea cero, como en este caso, ¿no? Este caso es igual a cero, aquí no es cero, es una constante, entonces esta es una ecuación diferencial lineal de orden 1, no homogénea. Esta es una función homogénea. En este caso es verdaderamente es una ecuación otra vez muy sencilla. Este término que está aquí, digo, esta ecuación que está aquí, pues es una ecuación diferencial separable y tiene una solución de forma exponencial. Ah, pues aquí está. Es una solución de forma exponencial. Y esa la obtenemos
pues cuando vemos la ecuación pues es separable. Entonces, inmediatamente sabemos que su solución es una solución exponencial. Y uno ve esta ecuación y sabe cómo este término, pues no sabemos. Pero podemos recurrir a nosotros vimos en una clase pasada, bueno, no lo voy a poner, porque pero esta es una ecuación de primer orden en donde podemos intentar, si ustedes recuerdan, la ecuación de la forma, lo voy a escribir así, y' más p, donde p es una función de x. Bueno, sí lo voy a poner para que, por y igual a q de x, ¿no? Y entonces desarrollamos un método general para resolver este tipo de ecuaciones que se requería de un factor de integración, ¿no? La integración, un factor integrante. Entonces la solución para una ecuación como esta que está aquí, pues podemos ir y revisar cuál es la solución que se dio para una ecuación de esta forma, que es esta forma. Entonces aquí P sería la K y la Q sería K por P. Eso se puede hacer y uno tiene que utilizar, pues entre las cosas más sencillas que se puedan, pues mejor. Aquí una inspección rápida de la ecuación, pues nos dice algo que es, si nos regresamos a esta ecuación, pues decimos, a ver, ¿qué tal si le llamamos a esta, ¿cómo se llama? A esta diferencia, si hacemos un cambio de variable, ustedes aprendieron a hacer cambios de variable en sus cursos de cálculo. Si hacemos u igual a t menos m menos tm, entonces du en dt, en dt minúscula, esta es una función del tiempo, es una constante, entonces u es una función del tiempo. La derivada, pues va a ser la derivada de t, porque esta es una constante. Entonces vean ustedes que de esta forma, esta ecuación de aquí, o esta que es la misma, ¿no? Esta ecuación, o la de arriba que es la misma, pues se transforma en du, en dt, ¿no? Porque dt en dt es du, en dt, y esto sería del otro lado, menos k por u. Y para esta ecuación lineal homogénea, ya tenemos la solución, ¿no? Entonces esta solución es u va a ser igual a una u0 por e a la menos k por t. De acuerdo con esto, ¿no? Menos k por t es la misma, cambian los nombres. Y entonces la temperatura, pues va a ser la temperatura, pues luego ya la cambiamos, ¿no? Va a ser lo que valga esta U0, la U0 pues va a ser, de aquí la sacamos, lo que valga U0 va a ser lo que valga T0 menos Tn,
donde T0 es la temperatura al tiempo cero, por el exponencial de menos KT, T de tiempo, más Tn. Y esta sería la solución para esta ecuación diferencial. Y entonces de aquí se ve que, bueno, va a depender de cómo sea este término. Este término, si T0 es mayor que Tm, entonces lo que nos dice esta ecuación es, pues, dejen ver, si hacemos una gráfica, y esta es otra de los puntos importantes, y aquí es Tm, no, esperen, no, este es el valor de Tm, y aquí es T0, T0 mayúscula, y este es el tiempo, y aquí es 0. Entonces, las condiciones iniciales es que la temperatura valga T0 ante igual a 0, y esto va a decaer exponencialmente a este valor, ¿no? Para T's muy grandes, pues la temperatura va a ser, se va acercando a la temperatura ambiente de manera exponencial. Esto es si T0 es mayor que 0, es mayor que Tm, porque esto sería positivo. Y entonces esta exponencial se va haciendo, se va haciendo chiquita, ¿no? Y lo que queda es Tm. Entonces, cuando esto se va a 0, a tiempos grandes, la temperatura se acerca a Tn. Si la temperatura inicial hubiera sido o es menor que Tm, bueno, no necesariamente es, entonces la temperatura va creciendo. Déjenme borrar porque no estamos hablando de temperaturas negativas. Entonces las temperaturas negativas, no. El cero de temperatura es aquí. Si la temperatura inicial es menor que Tm, entonces esto se acerca exponencial, va creciendo exponencialmente, y a tiempos muy grandes se acerca al valor de Tm, ¿no? Esto es lo que nos dice esta ecuación. T0 mayor que Tm, T0 menor que Tm. Esto sería cómo se aproxima. Perdón, yo me Sí, perdí sí, un momento cuando sacó la ecuación, la última que subrayó. ¿ya está? Ajá, allí no supe bien qué sustituyó. Esta ecuación, bueno, regresemos. Esta ecuación, o decía que podemos ir y revisar, ¿no?, el caso general de las ecuaciones lineales de orden 1 y sacar el factor de integración y lo demás. Entonces, esa es una forma. Pero la otra es simplemente ver, por eso es importante hacer muchos ejercicios, ¿no? Porque uno, después de un tiempo, puede ver qué hacer, ¿no? Cómo intentar resolver la ecuación. Entonces, esto me sugiere, como esta es una constante,
hacer un cambio de variable. Y el cambio de variable que estoy sugiriendo, pues es este. Hacer esta diferencia una variable. La variable es la temperatura, es la función. La temperatura es la función del tiempo. Entonces, definir la función U como la función temperatura menos esta constante, que es la del medio ambiente. La derivada de U es igual a la derivada de T, porque esta se cancela cuando derivamos. Entonces, con esta ecuación o con esta igualdad, yo vengo y en vez de sustituyo, en vez de de temperatura, la derivada de la temperatura, pongo la derivada de U. Aquí está, esta ecuación aquí. Y esta es menos K. Y T menos Tm es U. Entonces me queda esta ecuación. Y esta ecuación, pues es la ecuación más sencilla que podemos tener. Bueno, podemos tener igual a 0 y entonces es una constante. Pero esta es de las ecuaciones más sencillas, es la ecuación que es separable, ¿no? Esta ecuación que es separable, pues la tenemos aquí, es esta. Y esta ecuación separable que resolvimos ayer, pues tiene esta solución. Para la variable n aquí, pero n, u, o y, o z, o w, lo que queramos, da lo mismo. Entonces, la solución para u es una u0 e a la menos kt. Esta es esta solución. Entonces ya tengo la solución para u, pero lo que me importa es t. Entonces, u es t menos m. Entonces, t va a ser lo que esté aquí más tm, ¿no? Entonces, t es lo que esté aquí, esto, más tm. Y lo que está aquí, u0 por e a la menos kt, u0 es el valor de u cuando el tiempo es 0. Entonces, u0 es para cuando esto vale 0, el tiempo vale 0, es el valor inicial de t, de la temperatura. Y entonces, en lugar de u0, pongo t0 menos tm. Y este exponencial, pues es este. Ya, gracias. Y entonces, lo que tenemos que también aprender, porque es el propósito de aprender las ecuaciones, resolver ecuaciones diferenciales, es la interpretación de la solución. Como desde un punto de vista fundamental de las matemáticas, las ecuaciones diferenciales pues tienen cierta, ¿cómo se llama? Cierto objetivo. Entender la estructura, ir a profundidad en las matemáticas. A lo que nosotros nos interesa, no es porque el otro no sea importante, es muy importante, pero lo que a nosotros nos interesa es poder plantear un fenómeno, el desarrollo de un fenómeno que queremos describir en términos de una ecuación diferencial. Resolver esa ecuación diferencial y después, con la solución, pues interpretar los resultados experimentales, a ver si son así, si caen ahí. Si caen ahí, en lo que dice el modelo, pues entonces nos dice que el modelo tiene chance de ser cierto. Todavía falta que predigan cosas y que se corrobore. Entonces, de esa manera se valida el modelo. Y entonces, una parte importante de todo esto es poder interpretar
la solución, poder interpretar lo que nos dice esa solución sobre el comportamiento del fenómeno que queremos describir. Y entonces lo que yo hice aquí al hacer estas gráficas es interpretar la solución. Eso es lo que hice. Y entonces, esta es la solución, de acuerdo a este modelo. Y lo que me dice estas funciones, que si este número, que me representa la temperatura inicial del objeto, es mayor que este otro número, o sea, desde el punto de vista matemático, pues esta es una función que es, ¿cómo se dice? Un exponencial, es una función exponencial. Esta es una constante, es un exponencial más una constante. Y esto, pues con el tiempo se va haciendo chiquita, va decayendo, ¿no? Se va haciendo, esta función con el tiempo se hace pequeña, y entonces toda la función tiende a este número. Eso es lo que me dice desde un punto de vista matemático, es una función. Pero interpretado en términos de lo que estamos describiendo, bueno, pues entonces decimos, si la temperatura inicial del objeto es mayor que la temperatura del medio ambiente, entonces esta diferencia es positiva. Esta diferencia es positiva y este número siempre es positivo, el exponencial siempre es positivo. Entonces, este término es positivo. Este término es positivo. Pero es un término positivo que se está haciendo chiquito conforme el tiempo crece. Y se está haciendo chiquito de manera exponencial. Y entonces toda la temperatura del cuerpo es este término que es positivo más la temperatura ambiente. Pero este término se va yendo a cero. Entonces, la temperatura del objeto siempre va a ser mayor que la del medio ambiente, pero se está acercando a la del medio ambiente por arriba de la temperatura del medio ambiente, porque este término es positivo. Y esto es lo que nos dice la gráfica aquí. Tenemos la temperatura del medio ambiente y la temperatura inicial es mayor. ¿Cuánto mayor? Pues no importa, ¿no? En términos cualitativos eso no es importante. Puede ser muy grande, mucho mayor que... ¿Cuánto es? No es lo relevante aquí. Es mayor. Y si es mayor, entonces, pues empieza, si esta es la temperatura del medio ambiente, pues empieza en algún número por acá. Y conforme pasa el tiempo, pues se va haciendo, este término va decayendo. Esto es lo que está ocurriendo. La temperatura empieza en algún valor y va decreciendo hasta alcanzar a tiempos muy grandes prácticamente la temperatura del medio ambiente. Si T0, o sea, la temperatura inicial del objeto, es menor que la temperatura del medio ambiente, entonces este término es negativo. Este término es negativo, este número. Y está multiplicado por un exponencial que va a decrecer. Entonces, la temperatura en cualquier instante va a ser la temperatura ambiente menos algo. Menos algo. Entonces va a estar por debajo, la temperatura del cuerpo siempre va a estar por debajo de la temperatura del medio ambiente. Pero ese término negativo se va haciendo chiquito en términos absolutos de manera exponencial, de tal manera que conforme avanza el tiempo, pues este término se va
reduciendo en valor absoluto, se va acercando a cero, y entonces la temperatura esa es la del medio ambiente menos algo que se va reduciendo en magnitud y se va reduciendo de manera exponencial. Entonces nos acercamos, partiendo de alguna temperatura inicial, nos vamos acercando a la temperatura del medio ambiente de manera exponencial. ¿Está claro? Sí. Ok, entonces, una parte verdaderamente muy importante es también la interpretación de la solución, porque pues no basta decir, pues ahí está la solución, pues sí, pero ¿qué nos dice la solución? Finalmente lo que queremos, el objetivo no es resolver la ecuación diferencial, ¿no? Sino finalmente lo que queremos es pues ver cómo se comporta la función que queremos, en la cual estamos interesados. Y eso quiere decir interpretar la solución. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Ok, entonces, pues tenemos este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Como esta, que es básicamente la misma. Una es homogénea, otra no es homogénea, pero es una ecuación de orden 1. Y aquí vamos a ver otras ecuaciones de orden 1, pero antes de pasar a ellas, vamos a hacer algunos ejercicios solamente para reafirmar. Lo importante en todo este asunto es practicar, encontrar las soluciones de diferentes tipos bueno, en este caso del mismo tipo, ¿no? Repasar lo que estamos viendo, pero refiriéndonos a un problema, teniendo en mente un problema. Los ejercicios en donde dicen, a ver, pues resuelva esta ecuación diferencial, pues son ejercicios que nos ayudan a ejercitar el saber, los métodos, ¿no? La metodología para resolver ecuaciones diferenciales de algún tipo. Pero la otra parte importante es la interpretación de la solución, porque finalmente eso es lo que necesitamos. Y claro, algo que es un poquito más complicado es finalmente teniendo un problema enfrente, un problema, uno quiere pues, describir ese fenómeno. Entonces lo que uno tiene que hacer es proponer la ecuación diferencial. Y para eso, pues uno tiene que conocer bien el fenómeno para proponer, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí podríamos haber dicho, ¿qué tal si proponemos que la rapidez de cambio de la temperatura sea la raíz cuadrada de la diferencia? ¿No? En vez de ser lineal, pues aquí una raíz cuadrada. O la diferencia al cuadrado. O cualquier otra cosa que se les ocurra, ¿no? Eso ya sería un modelo diferente. Nos llevaría a una solución diferente. Y la interpretación, obviamente, pues es la interpretación que tenga esa solución. Nos estaría diciendo algo sobre el fenómeno. Y la cuestión es ver si ese modelo que se propone, pues, reproduce los datos experimentales que tengamos y predice algo que no conocemos y que después se corrobora. Entonces, si todo eso pasa, pues se valida el problema, el modelo. Entonces, eso es lo que... Bueno, entonces, decía, vamos a hacer algunos ejercicios y eso me lleva a la siguiente cuestión
Eso me lleva a la siguiente cuestión. Antes de que se me pase. Miren, sí, no, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Son estas? Déjenme ver aquí. Ok, en este texto que les digo, el de Chownes, pues tiene tiene la misma secuencia que el otro texto que estamos llevando, que es más compacto. Pero este texto tiene una sección de problemas resueltos y problemas propuestos mucho más extensa. Entonces, lo que yo les voy a pedir, porque yo creo que lo que hicieron está bien, pero necesitan hacer algo más, problemas de más complejidad, es volver para el lunes. Para el lunes vamos a volver a repasar problemas que ustedes hayan resuelto, pero de mucho más complejidad, ¿no? No tan sencillos como lo resolvieron. Entonces aquí tenemos el capítulo 4, capítulo 5, donde hay pues una cantidad de problemas a escoger. No son complicados, simplemente son muchos, ¿no? Entonces tenemos que repasar, porque sí es bueno empezar con los más sencillos, pero no se queden con los más sencillos. En los exámenes, yo no les voy a poner problemas sencillos, ¿no? Sí van a ser sencillos en el sentido general, pero no van a ser, no van a ser complicados, pero no van a ser de los más sencillos, ¿no? Tiene que ser algo razonable que mida si aprendieron bien las cosas, ¿no? No es ponerles un examen que no pueden resolver, pero no va a ser de los más sencillos. Entonces tienen que repasar y tienen que incorporar en sus ejercicios pues problemas un poquito más complicados. Entonces los capítulos, el 4, 5 y 6, 4, 5 y 6. ¿No? El capítulo 4, bueno, pues la parte que explica que la separación. Y entonces aquí tiene pues muchos problemas, ¿no? Resueltos. Esto es nada más de integrar, ¿no? Pero después tiene una sección de problemas. Debería de estar por aquí. Por aquí estos son ya los... No, los problemas suplementarios. Es básicamente saber si saben integrar o que repasen sus métodos de integración. Después vienen las ecuaciones exactas y demás, ¿no? Entonces hagan problemas un poquito más elaborados. Y tiene la sección de resolución de problemas. No hay... Los pueden repasar. Todas estas partes son bastante sencillas. Pero practiquen, porque si no practican algo más elaborado, pues no saben hasta dónde llegaron.
Bueno, aquí vamos a ver en este libro, ¿dónde estoy? Algunos problemas solo para practicar lo que ya vimos ahorita. Y bueno, entonces está claro, el lunes vemos problemas que ustedes hayan resuelto. Ok, estos son problemas que vienen en el capítulo 7 del Chams y que corresponde a esta parte de problemas que vienen en este capítulo 3, ¿no? La parte del capítulo 3 que estamos viendo. Entonces aquí, pues estos problemas de aplicar una ecuación diferencial a un problema donde alguna variable crece o decrece de tal manera que su razón de cambio sea proporcional a la misma variable. Y vimos en la clase pasada que se puede aplicar, por ejemplo, cuando tenemos un cultivo celular, pues el número de células es el crecimiento de las células, la razón de cambio, pues es proporcional a la cantidad de células, y eso nos lleva a una ecuación diferencial, como ya lo discutimos, muy sencilla, o material radioactivo. Aquí el problema es básicamente lo mismo, pero en una situación diferente. Entonces dice, el problema es si una persona coloca $20,000, pesos, en realidad no importa para el problema si es qué tipo de moneda es, en una cuenta de ahorros, lo cual paga 5% de interés anual. 5% de interés anual. Este tipo que le llaman compuesto. El interés compuesto quiere decir que los intereses, cuando se cumple el año y sube la cantidad, empiezan a generar también intereses. Y entonces la pregunta es, dice, o lo que quieren, dice, halle la cantidad en la cuenta después de 3 años y el tiempo requerido para que la cantidad se duplique, considerando que no hay retiros ni se deposita nada adicional. Ok, entonces lo que nos dice este problema es que hay una cantidad, que en este caso son dineros, hay una variable, que es dinero en este caso, la cual va a crecer. La razón de cambio es proporcional a la cantidad misma. Y entonces, pues la ecuación que nos describe este proceso, en este caso es cómo se incrementa una cantidad de dinero, pues lo podemos escribir como la ecuación que está aquí, ¿no? Que la razón de cambio es proporcional. No me gusta mucho, me gusta más escribirlo así, ¿no? Porque tiene más sentido físico. La razón de cambio de la variable, que en este caso le llamamos n, es el dinero, nos dice que es proporcional a la cantidad que hay, ¿no? Esto es lo que físicamente lo que tiene, es lo que nos dice el problema, ¿no? La variable que estamos buscando crece proporcional a ella misma.
La derivada es proporcional a la cantidad. Entre más dinero haya en un momento, la rapidez con la que crece el dinero es más grande. Y hay una constante de proporcionalidad. Y esta derivada, esto no lleva un menos porque esta derivada es positiva, o sea, siempre crece. Si no se saca dinero, pues siempre crece. Entonces lo que nos dice es que crece 5% al año. Entonces aquí es otra cosa muy importante, ¿no? Eso nos define las unidades de la variable independiente. Entonces la variable independiente, que es el tiempo, sus unidades son años. Entonces es 5%, pues la constante de crecimiento es 0.05. Y bueno, pues entonces esta ecuación la podemos escribir de esta forma o como esta, es una variable variable, es una ecuación diferencial de orden 1, lineal, homogénea. Es homogénea porque todo lo que depende de n y de sus derivadas, si los pasamos por un lado de la ecuación, esta ecuación se iguala a 0. Y si se iguala a 0 es una ecuación homogénea. Y la solución para esta ecuación pues es una exponencial de k por t, donde es la variable independiente. Este es que está aquí con una constante, y esta constante se determina con las condiciones iniciales. Y entonces lo que nos dice las condiciones iniciales es que cuando t es igual a 0, n es igual a 20.000. Entonces, n es 20.000, cuando t es igual a 0, esto se hace, entonces la constante, esto se hace 0, e a la 0 es 1, la constante c es 20.000. Entonces, esta es la ecuación, perdón, esta es la función, que es solución de esta ecuación, ¿no? Esta es la solución de esta ecuación, es esta función, y esta función nos dice que el dinero en la cuenta crece de esta manera. Entonces, en t igual a 0, ingresaron 20.000. Por aquí está 20.000. Bueno, 20 es 0, 0, 0. Y que después crece exponencialmente. La razón no es muy grande, ¿no? Por año. Y aquí este es el tiempo y esto es en años. Bueno, el tiempo es en años. Entonces tiene uno que estar consciente de las unidades de esta variable independiente. Porque si le dicen a uno, ¿y cuánto va a haber a los 3 segundos? No, pues a los 3 segundos pues va a ser básicamente lo mismo porque esta t muy pequeña. De hecho, esta t debería ser en años. Cada año va creciendo. Entonces ahora dice, ¿qué es lo que pregunta? Esta es la solución. La cantidad que hay después de 3 años y el tiempo que se requiere para que se duplique. Entonces, para la primera, pues tenemos que sustituir t igual a 3 porque el t está dado en años. Y bueno, pues, si se hacen las cuentas, evaluamos esta función a los 3 años, pues según esto da 23.000 y algo. Y si ahora queremos ver a qué tiempo ya se va a duplicar, pues entonces utilizamos esta ecuación, decimos, cuando esto valga el doble de lo inicial, que es 40, pues cuando esto valga 40, ¿cuánto vale el tiempo? Pues entonces utilizamos esta ecuación, decimos, en algún momento vale 40. ¿Cuál es ese momento?
Entonces, pues aquí dividimos entre 20,000, nos queda 2 de un lado. Le tomamos el logaritmo a esta ecuación, y de un lado me queda el logaritmo de 2, y del otro lado, pues el exponente del exponencial. Y de ahí, pues despejamos el valor del tiempo, y nos da 13 años, casi 14 años. Entonces vean ustedes que es resolver la ecuación diferencial, como ustedes pueden ver en este momento, que ustedes ya aprendieron a resolver este tipo de ecuación, estas ecuaciones diferenciales, no tienen ningún chiste, ¿no? Es verdaderamente sencillo. La parte complicada es saber cómo escribir la ecuación diferencial para una situación en particular, ¿no? O sea, aprender a poder expresar de una forma clara, de una forma directa, clara, un problema, plasmarlo como una ecuación diferencial. Esa es la parte complicada, porque resolver esta ecuación, como ustedes ya saben, no tiene ningún problema. Bueno, siguen más de personas que hacen este tipo de operaciones. Aquí pueden seguir esto. Otro de... y aquí en por ejemplo, se plantea el problema de tal manera que lo que no se conoce es la razón, ¿no? La tasa de interés. Entonces, pues el problema se plantea de tal manera que lo que uno tiene que obtener es el valor de K para que se satisfaga. En este caso, que si el dinero se duplica en 6 años, ¿cuánto sería la tasa de interés? El siguiente problema dice un cultivo de bacterias se sabe que crece a una razón que es proporcional a la cantidad que es presente en ese momento. O sea, sigue una ecuación como estas. Si después de una hora, pues hay como 1000 bacterias, ¿no? Se cuenta que hay como 1000. Y después de 4 horas, hay 3000. Entonces, dice, halle una expresión para el número aproximado de bacterias presentes en el cultivo en cualquier momento. Y el número aproximado que había originalmente en el cultivo, con cuántos empezaron. Bueno, pues otra vez el problema más importante, pero eso lo dice el mismo problema, es que la razón de cambio es proporcional a la cantidad presente. O sea, es una ecuación como esta cantidad. Y hallar una expresión, pues es resolver esta ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial, pues ya la saben resolver. Es esta la solución. Este es el número de bacterias presentes en cualquier momento. Tiene esta forma y lo que nos dicen es, bueno, es esta la expresión y ahora nos dicen que
queremos saber cuántas son las que están presentes originalmente. Vean ustedes que esta expresión que tenemos aquí es una función del número de bacterias con respecto del tiempo. El tiempo está dado en horas. Y aquí obtenemos cuáles son las unidades de la variable independiente. Pero vean que esta expresión depende, hay dos constantes que aparecen en la ecuación. Esta constante C y esta constante K, que es la razón de crecimiento. En los primeros problemas sabíamos cuánto vale K. Y entonces nos interesaba para determinar la constante, pues saber un dato, ¿no? El valor inicial. Pero para determinar estas dos constantes, que no sabemos, necesitamos dos datos, dos condiciones. Y esto es lo que nos dicen aquí. Nos dicen que al tiempo t igual a 1 hay 1000 y al tiempo t igual a 4 hay 3000. Si nada más nos dieran uno de estos datos, pues no podríamos encontrar la solución completa porque necesitamos saber tanto el valor inicial como la razón de cambio, la constante de crecimiento. Entonces, pero si conocemos dos datos, pues entonces esos dos los podemos utilizar para calcular esta constante K y esta constante C. Y bueno, pues los utilizamos, ¿no? Esta es una manera de hacerlo aquí. Nos dice que 1000 es cuando t vale 1 y hay 3000 cuando t vale 4. Entonces que aquí dividimos esta ecuación entre la de arriba y nos queda un 3. Nos queda un 3 y nos queda, bueno, si dividimos 3000 entre 1000 y esta expresión entre la de acá, pues se cancela la C y nos quedaría e a la 4K entre e a la K, que nos da e a la 3K. Y entonces tendríamos que 3 sería igual a e a la 3K. Le tomamos el logaritmo al 3 y nos quedaría 3K. Y entonces K sería logaritmo de 3 entre 3, o sea, esto que está aquí. Y eso de aquí. Y luego C, para obtener C, pues utilizamos cualquiera de estas. Porque ya sabemos K. Por ejemplo, esto. Entonces, para obtener C, pues dividimos 1000 entre E a la K. Que es lo que hicieron aquí. Y da este número. Entonces, la ecuación, al final, ya sabiendo C y sabiendo K, pues es lo que nos da esta función. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos el lunes a las 11:30 en el Pedregal. Resuelvan más problemas del capítulo de estas ecuaciones exactas, separables y bueno, de las que vimos antes, pero hagan algo más elaborado, porque si no practican bien. Y después ya seguimos viendo algunas otras aplicaciones las aplicaciones de estas ecuaciones diferenciales de primer orden a otro tipo de fenomenología que es un poquito más entretenido, más interesante, ¿no? No sé si tengan preguntas.
No, ninguna pregunta. No, ninguna. Ok. Bueno, entonces nos vemos.